México, uno de los principales países del mundo por población, extensión y Producto Interior Bruto, tiene, sin embargo, uno de los peores ejércitos para combatir que hay en el mundo. Naciones de la misma África tienen mayor capacidad de combate y mejores recursos armamentísticos que la propia nación mexicana. Antes de nada, quiero dejar una cosa muy clara. Este no es un vídeo en contra del ejército mexicano ni de sus soldados, a los cuales siento por ellos un profundo respeto y una profunda admiración por el valor diario que demuestran luchando contra los narcos. Es un vídeo que refleja la realidad armamentística de este ejército provocada por años de gobierno desastroso por parte del PRI, del PAN y ahora de la extrema izquierda de Morena. Empezamos. Tanques, submarinos y aviones de combate. Las tres joyas de la corona de cada ejército que conforma la Fuerza Armada de los países: el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire. México está desnudo en las tres situaciones. Ni tiene tanques, ni tiene submarinos y apenas dispone de 6 cazabombarderos muy anticuados de la década de los años 70. Vamos a explicar esta situación, pero antes de empezar con ella, una pequeña aclaración sobre el ejército mexicano, que tiene una particularidad que prácticamente no sucede en ningún otro país del mundo. Y es que el ejército mexicano está compuesto del ejército de tierra y de la armada. México como tal no tiene fuerza aérea, no tiene ejército del aire. El equivalente, lo que vendría a ser en cualquier país el ejército del aire, en México está integrado en el ejército de tierra. Algo que no tendría ni pie ni cabeza en cualquier ejército moderno occidental, pero que México, donde sus políticos han utilizado a los militares en el mejor de los casos para intentar arreglar todos los desaguisados internos que ha sufrido históricamente la nación, jamás se han preocupado por tener un ejército avanzado. Y este pequeño detalle que os acabo de explicar es la mejor muestra de ello. Vamos a empezar por los tanques. El tanque es el dios de la guerra en la tierra. El tanque es la vanguardia de cualquier ejército de tierra del mundo, de cualquier fuerza terrestre de una nación. Los tanques te dan unas capacidades operativas bestiales, el mayor blindaje que puede existir en un vehículo, una potencia de fuego sin igual. Los tanques actuales pueden hacer blanco en movimiento a más de 4.000 metros de distancia. Hoy en día un tanque no es un cañón y mucho acero. No, hoy en día un tanque es un auténtico ordenador con cadenas. Hoy los tanques van mucho más allá del concepto original en el que se crearon. Pero eso sí, igual que en el pasado, siguen siendo bestiales. Bestiales y necesarios tanto para la ofensiva como para la defensiva. Y México no tiene tanques. Y esto es extraño porque México a lo largo de su historia ha sufrido diversas invasiones por parte de Estados Unidos, también de otros países, lo cual en un país tan extenso como México, porque estamos hablando de un país que casi tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y además es un país con salida a 2 océanos, que luego veremos en análisis de submarinos en la Armada. México debería de tener no carros de combate, debería de tener varias divisiones acorazadas, tanto por la extensión del país, por supuesto, por su Producto Interior Bruto, pero también por la propia demografía, ya que México tiene más de 130 millones de habitantes solamente viviendo en México, amén de los decenas de millones que están viviendo en otros países como en Estados Unidos. Sin embargo, México nunca se ha dotado de estas armas. No lo hizo en los años 50, no lo hizo en la época de la Guerra Fría y no lo ha hecho en la situación actual. Y además, la orografía de México, con selvas en el sur, cerca de la frontera con Belice y Guatemala, hasta esos desiertos legendarios por las películas del oeste, en el norte, dispone de un denso panorama geográfico donde la utilización de tanques es de vital necesidad, tanto para parar cualquier tipo de invasión externa, como por supuesto para poder defender su propia nación y realizar operaciones ofensivas. Yo sé que todo el que ve este vídeo primero va a pensar: ¿cómo va a derrotar México a Estados Unidos? Bueno, no le va a derrotar, porque todas las veces que se han enfrentado han acabado derrotados los mexicanos. Quizás si desde el minuto uno se hubiese preocupado por tener mejores buques, mejores tanques y mejores aviones de combate, lo mismo Estados Unidos no se hubiese metido hasta la cocina, es decir, hasta la mismísima capital, hasta Ciudad de México,
para hacer lo que hubiesen querido. Ahí está la respuesta a aquellos que piensan que cómo se va a enfrentar Estados Unidos a México. Además, México tiene una particularidad geográfica que prácticamente no tiene ningún otro país del mundo, y es que es una nación atravesada por dos cordilleras, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Y entre ambas cordilleras, y por supuesto a los lados de las mismas, hay unas llanuras, muchas de ellas litorales, que son la, esencia de la utilización de unidades mecanizadas, de unidades acorazadas en cualquier maniobra militar. Esto a cualquier país que quisiese atacar a México sería una bendición, pero no solamente eso, para propio México, para poder tener una defensa creíble y que no le pase como le ha pasado a lo largo de su historia, el tanque es no el único, pero sí el más efectivo vehículo del cual pueden disponer para hacer frente a cualquier tipo de amenaza, pero también para liderar cualquier amenaza que quieran ellos realizar. Porque no olvidemos una cosa y no seamos hipócritas. No hay mejor defensa que un buen ataque. Y por último, antes de pasar a analizar la Armada, un apunte más sobre el tanque. Muchos preguntáis que cuál es la diferencia entre tanque y carro de combate. No hay ninguna diferencia, es simplemente una acepción terminológica. Tanque es como se refieren al vehículo los anglosajones, los ingleses que fueron los que lo inventaron, y carro de combate es como se refieren al vehículo los franceses. Pero significa lo mismo, simplemente es la traducción del inglés o la traducción del francés. Tanque o carro de combate. Visto el ejército de tierra, vamos con la armada. Si México no tiene tanques, tampoco tiene submarinos. Y por cierto, si alguien está pensando, no, la joya de la corona de una armada son los portaaviones. Bueno, da exactamente igual porque tampoco tienen portaaviones. ¿Cuál es la situación geográfica de México? México es un país que tiene salida a dos océanos, o más bien a un océano, que es el Océano Pacífico, y a un mar, el Mar Caribe, que al final acaba dando salida al Océano Atlántico. Por lo tanto, a efectos prácticos, México tiene salida a dos océanos. Sin embargo, la Armada de México está formada fundamentalmente por patrulleros y algún buque antiguo, pero muy antiguo, donado por Estados Unidos. Últimamente México ha adquirido una serie de corbetas holandesas, corbetas clase Sigma, pero cuyas capacidades militares, obviamente, como de cualquier corbeta, excepto la SAR 5 y la SAR 6 israelí, son muy, muy limitadas. Con estas corbetas, México realmente no podría hacer frente a ningún tipo de invasión anfibia. Estas corbetas, sin actuar dentro de una estructura mayor de defensa costera, carecen de capacidades reales para hacer frente a una amenaza seria y para hacer frente a cualquier tipo de invasión anfibia que venga escoltada por destructores y fragatas. Submarinos. México ni tiene ni ha tenido submarinos y lo peor de todo es que ningún candidato presidencial nunca se ha planteado en serio tenerlos. El submarino es probablemente la mayor arma defensiva naval que pueda existir. El solo hecho de tener submarino ya inflige pánico, inflige terror en cualquier fuerza adversaria. El hecho de que sean enormemente difícil localizarles, el hecho de que puedan navegar en silencio sin ser prácticamente detectados y la capacidad bestial de ataque que se ha mejorado ya en todos los modelos de submarino, no solamente los nucleares, que antes, igual que ahora, por supuesto, tenían capacidad ilimitada gracias al reactor nuclear, pero es que ahora los submarinos diésel, los SSK, no los SSN, que son los nucleares, los SSK, con los nuevos sistemas AIP, ya pueden estar tranquilamente más de 20 días sumergidos sin ningún tipo de problemas. Y al final esto iguala muchísimo la situación. ¿Por qué? Porque el submarino nuclear, por supuesto que podría estar años sumergido, pero obviamente el submarino nuclear no tiene espacio para llevar todos los víveres y todos los pertrechos necesarios que necesitaría la tripulación de a bordo. Por lo tanto, a efectos prácticos, la aparición del AIP para los submarinos diésel, para los SSK, le dan una posibilidad real estratégica de actuar en la práctica como submarinos nucleares, porque al final cada vez se iguala más el tiempo que pueden permanecer bajo el agua sin necesidad de salir a la superficie para recargar las baterías del submarino.
Estamos hablando de que los SSK ya se acercan a los 30 días de navegación sumergida en muchísimos casos. Sin embargo, México, con salidas a un mar que termina en un océano y directamente a otro océano, carece de flotas, repito, flotas, porque es lo que debería de tener México, flotas que protejan su litoral, que protejan sus recursos marinos. Y México tiene muchos recursos marinos. ¿Por qué? Pues para empezar, en el Mar Caribe, México está podrido en petróleo. Nunca ha sabido aprovecharlo. Nunca ha sabido utilizarlo como si han sabido los países árabes, como si ha sabido Noruega y otros tantos. Ellos no, pero tenerlo lo tienen. Lo tienen, lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Los submarinos serían vitales para México. Cualquier tipo de invasión o intento de invasión que se pudiese producir sobre México por parte de cualquier potencia extranjera, obviamente la primera línea de defensa que iba a tener naval iban a ser los submarinos. Los submarinos tendrían que ser los primeros en encargarse de atacar a la flota enemiga. México ni tiene submarinos ni, por supuesto, otros buques como la fragata, generalmente dedicadas a funciones multimisión y sobre todo antisubmarina, o los destructores, que generalmente están enfocados a misiones de lucha antiaérea. México carece de fragatas reales y de destructores, pero tampoco de submarinos. México se encuentra desnuda a la hora de hacer frente a una invasión anfibia. Y no solamente pensemos en Estados Unidos, pensemos en el Pacífico. El Pacífico cada día más ha trasladado a su territorio esa zona que hasta ahora estaba centrada en el Atlántico Norte, esa zona de gran influencia y peso mundial. Y ahí está China, cada día más peligrosa y cada día con mayor influencia en América. ¿Estoy diciendo que China va a realizar una invasión anfibia de México? Bueno, si yo dijese esto, probablemente dejaría de escuchar el vídeo, por lo tanto no voy a decirlo. Pero probablemente estoy pensando lo mismo que estaba pensando un danés, un belga, un holandés, un polaco o un austriaco en 1919, cuando Alemania estaba derrotada. Pues no pasaron ni 20 años cuando Alemania volvió a invadir estos países. Por lo tanto, que es un canal que se encarga de analizar la geopolítica, analizamos todas las posibilidades. Y querer minimizar una amenaza real, una amenaza que se puede producir, es el primer error y es la primera victoria del enemigo. México necesita submarinos. México no tiene submarinos. Y México tiene salida a 2 océanos y unos recursos prácticamente ilimitados en ambos casos. Sin embargo, igual que pasa con el ejército de tierra sin tanques, la Armada mexicana también está desnuda. Y visto el ejército de tierra y vista la Armada, vamos con la Fuerza Aérea. Pero México no tiene Fuerza Aérea. Su Fuerza Aérea, como he dicho anteriormente, pertenece a las fuerzas terrestres. Es una rama más de las fuerzas terrestres. Por lo tanto, empezamos bien el análisis. Pero bueno, vamos a hablar de ello. México tiene una fuerza aérea, digamos, superior a la Armada, por lo menos en capacidades. No olvidemos que México, curiosamente, no dispone de cazabombarderos reales, pero sí, por ejemplo, tiene aviones de alerta temprana, lo cual es un sinsentido, pero en realidad toda la estructura militar del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, es un sinsentido. ¿Qué pasa con la Fuerza Aérea Mexicana? México realmente, al contrario que ha pasado con los tanques y sobre todo con los submarinos, sí que ha tenido cazabombarderos. Los tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y los tuvo en épocas posteriores. Pero simple y llanamente ha dejado de utilizarlos. Simple y llanamente ha dejado de preocuparse por esta capacidad militar. Y eso ha llevado a la situación actual. México, ya en el siglo pasado, compró un escuadrón de cazabombarderos F-5. México ha dejado de potenciarlos. Obviamente, este cazabombardero monomotor, bimotor, ha dejado de tener un significado operativo real. No se han realizado las modernizaciones necesarias y al final ha llevado que México ahora mismo, incluso llegó un momento en el que ninguno volaba. Han podido recuperar unos cuantos, unos hablan de 6, otros hablan de 4 unidades, pero al fin de cuentas es más una cuestión de hacerse una foto que de operativa real. ¿Cómo vas a defender un país de 2 millones de kilómetros cuadrados con 6 cazas?
no te llega nada, y con 6 cazas muy antiguo. Por lo tanto, aunque sí tiene cazabombarderos, la Fuerza Aérea Mexicana tiene 4 cazabombarderos, literalmente, que desde un punto de vista militar no sirven para nada. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que tampoco hay intenciones reales de poner fin a esta situación. Porque México, miremos los estándares occidentales, España, un país también destruido por sus políticos en el aspecto militar, tiene unos 150 cazabombarderos. Francia tiene más de 200. El Reino Unido tiene más de 200. Italia tiene más de 200. Estamos hablando de países con medio millón de kilómetros cuadrados, 300.000 kilómetros cuadrados en el caso de Italia, 600.000 en el caso de Francia. México tiene 4, 5, 6 veces esta extensión. México necesitaría cerca de 400 o 500 cazabombarderos para dar una respuesta eficaz a sus necesidades de defensa aérea. México tiene 4. Y la única opción, y no voy a denominar como seria, pero al menos que sí se ha planteado de sustituirlo, es comprar el F-35. No voy a entrar en ningún tipo de debate sobre cuál sería el tipo de avión, ni de tanque, como he hecho anteriormente, ni de submarino. Si os interesa y os ha gustado el vídeo, me lo dejáis en comentario y podemos hacer otro vídeo analizando cuáles serían las mejores opciones. Pero México, ahora mismo, igual que pasa con su armada y con su fuerza terrestre, está en su defensa aérea completamente desnuda. Y eso no es lo peor. Lo peor es que nadie, igual que pasa con los tanques y con los submarinos, se plantea realmente poder defender su país. Imaginemos, por ejemplo, cualquier tipo de incursión aérea en México. ¿Qué tiene México para hacer frente a esa incursión aérea? Y ojo, cuando hablo de incursión aérea, no estoy hablando de que vayan a cruzar la frontera de México 10 bombarderos nucleares, no, que puede ser una avioneta de los narcos. ¿Y qué tiene México? Los F-5 en Ciudad de México, con un nivel de operatividad bajísimo, con un alcance limitado, sin aviones de capacidad de reabastecimiento aéreo. ¿Qué va a hacer México? ¿Mandar los Pilatus? ¿Esos aviones de hélices? Por favor, seamos serios. Es una vergüenza la situación a la que los diferentes gobiernos mexicanos han sometido a sus fuerzas armadas. Hoy México, y con esto ya terminamos el vídeo, no solamente está desnudo en su defensa, porque un problema no es un problema como tal, siempre que se tenga la voluntad y la determinación de ponerle fin. Un problema es realmente un problema cuando se enquista y a nadie le interesa terminar con él. Y la situación defensiva y militar de México es un desastre. Un país con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, con más de 130 millones de habitantes y con un Producto Interior Bruto cercano a los 2 trillones de dólares, tendría que ser una potencia mundial. Y militarmente, que es un aspecto básico para ser una potencia mundial, México se ve superada por naciones como la República Sudafricana, como Egipto y en muchos casos hasta la propia Nigeria, Argelia, Marruecos o Birmania están muy por delante de México, aunque económicamente estén a años luz de la nación mexicana. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.